Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de impresión 3D y las cosas, o algunos de los ejemplos, porque la verdad es que es muy amplia la cantidad de cosas que se pueden hacer con impresión 3D. Y pues vamos a comenzar. Vamos a estar hablando un poquito de la introducción, qué es la impresión 3D, cómo se come, la importancia de por qué el radiólogo debe involucrarse, el proceso que toma para hacer la impresión 3D, qué es la segmentación, que ya lo hemos tocado un poco, tipos de impresora y algunos ejemplos de aplicaciones. Y esta diapositiva la acabo de agregar precisamente por la plática del doctor Conde. Todo lo que vamos a hablar de la práctica de lo que hemos logrado hacer en trabajo de equipo salió de un proyecto de investigación que es este. En este proyecto no se trata de impresión 3D, se trataba de segmentar los músculos del manguito rotador y medir el volumen. Y obviamente cuando uno segmenta puede reconstruir tridimensionalmente y puede observar lo que uno segmentó. Y de ahí fue la idea inicial mía de, oye, pues si ya puedo tenerlo aquí digital, pues debe de poderse imprimir, ¿no? Entonces, un proyecto de investigación que no tenía nada que ver con impresión 3D me hizo mucho interés y mucho clic de, oye, pues si también se puede hacer impresión en esto. De hecho, muchas personas piensan que cuando yo estudié ahí en MGH, ahí me enseñaron impresión 3D, y no me enseñaron nada de impresión 3D. La impresión 3D la realicé durante mi entrenamiento como residente y la fui desarrollando, yendo a congresos, aprendiendo de la gente que estaba liderando todo eso. Y entonces, pues, un trabajo de investigación me llevó a hacer lo que les vamos a mostrar a continuación. Entonces, pues, prácticamente, pues, ¿qué es la impresión 3D? Pues, la impresión 3D es fabricar cualquier objeto a partir de un material, que este material puede ser plástico, puede ser madera, puede ser metal. Hay muchísimos tipos de impresoras, pero el chiste es que vamos a tener pues, una representación, un objeto tridimensional en nuestras manos. Si lo pudiera explicar, la impresión 3D es esto. Tú tienes una capacidad y la impresión 3D es una herramienta para poder potenciar esas capacidades que tú tienes. Él es un artista y está haciendo una Torre Eiffel con una pluma que igual calienta un filamento y va poniéndolo. Yo no puedo hacer eso, ¿sí? Pero él sí, porque es un artista, le das esa herramienta que es impresión 3D y lo hace, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo como radiólogo? Pues utilizar las imágenes para crear modelos anatómicos de impresión 3D. ¿Por qué debe de hacerse en radiología o en conjunto con radiología? Y eso es muy importante, pues estos modelos evidentemente provienen de estudios de imágenes, ¿sí? Y el único experto médico en imágenes pues es el radiólogo, o alguien aquí me podría decir lo contrario. Entonces, conoce anatomía y la patología de lo que estamos observando, tiene conocimiento de especialidad y de subespecialidad, la capacidad también de utilizar diferentes modalidades, podemos mezclar ultrasonido, resonancia, TAC, para obtener mejores modelos. Y el radiólogo habla el lenguaje de la mayoría de los clínicos, ¿sí? Entonces, debemos de involucrarnos porque si no, la parte de los ingenieros nos va a robar esta parte que no podemos dejarla de ninguna manera, ¿sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo de lo que es para mí la impresión 3D. Este es un plano, ¿no? Para los radiólogos estamos, que nos dedicamos a imagen seccional, pues todo el día estamos viendo imágenes, ¿no? Axiales, que serían los planos del cuerpo humano, ¿no? Entonces, ¿alguien de aquí me podría decir qué edificio es? Pues sería muy difícil, ¿no? A menos de que fuera arquitecto o tuviera estudio de arquitectura. Pero tenemos una reconstrucción por ahí coronal, ¿no? Pues lo mismo pasa con nuestros estudios, ¿no? Los hacemos en axial, podemos hacer reconstrucciones coronales. Los arquitectos también tienen este tipo de maquetas, ¿no? Para poder ejemplificar lo que están viendo en los planos, lo que sale, ¿no? Algunos de ustedes ya identificaron qué edificio es. Nosotros, como radiólogos, también tenemos reconstrucciones tridimensionales para poder explicar varias cosas a nuestros colegas, pero nunca va a ser lo mismo que estar parado enfrente del edificio, ¿verdad? La impresión 3D es estar parado enfrente del edificio, llevarle al médico tratante el modelo que va a enfrentarse en el quirófano o el paciente que tiene una patología completa, alguna deformidad ósea, etc. Entonces, eso para mí es la impresión 3D, es una extensión de nuestro reporte radiológico, como nunca antes lo podíamos haber hecho, antes de que las impresoras fueran tan baratas que casi cualquiera puede comprarlas. Entonces, ¿cuál es el proceso? Normalmente tenemos un estudio de imagen, que el estudio de imagen más común que se utiliza es la tomografía, después hacemos la segmentación y después lo imprimimos en un material que necesitemos con la impresora que tengamos, ¿no? Así de simple. La segmentación
pues es el proceso de seleccionar la parte de estructura anatómica que yo quiero para poder imprimir, ¿sí? Y hay diferentes métodos, algunos automáticos, algunos semiautomáticos, algunos que podemos tener que hacer nosotros corte por corte. Todo esto lo podemos utilizar también para hacer modelos, por ejemplo, tridimensionales como este. Podemos hacer también realidad aumentada, realidad virtual de nuestros modelos. Entonces realmente sirve para muchas cosas. Existen muchos programas de segmentación. El del medio es el 3D Slicer, ¿sí? Yo creo que todos los que han estado, les interesa eso, han visto este software. Y no solamente es para hacer impresión 3D, es para hacer, pues, se puede hacer análisis radiómico, se puede hacer muchísimas cosas con este software y es gratis, lo pueden bajar hoy, ¿sí? Entonces, las técnicas de segmentación son muchas. Una de las más comunes y que normalmente hace a los ingenieros pensar que es muy fácil la segmentación es el thresholding, que se basa en las unidades Hounsfield y dicen, pues mira, nada más le muevo ahí y ya tengo todos los huesos y pues ya sé radiología, ni sé para qué existen los radiólogos. Entonces, obviamente, si yo quiero hacer una segmentación de tejidos blandos, pues eso es lo que voy a obtener. La única manera de tener el hígado, los segmentos, etcétera, pues es o desarrollo un algoritmo de inteligencia artificial como algo para que me lo separe, o lo hago yo manualmente porque soy radiólogo y sé que estoy viendo en la imagen. Entonces, para poder hacer segmentaciones de tejidos blandos, ahí no lo voy a hacer tan fácil y pues quiero que le pregunten a algún ingeniero que segmente el lóbulo hepático izquierdo, no va a saber, ¿verdad? Entonces, esto es lo que haría, por ejemplo, ese algoritmo de umbral. Esto es una segmentación hecha por mí donde pude separar cada una de las cosas que estaban causando artefacto en la imagen, ¿sí? Obviamente esto también puede alimentarse, por ejemplo, de la inteligencia artificial para que aprenda a hacer esto, pero el puro algoritmo de densidades me va a dar esto, que no, pues realmente no me va a servir para mucho. Existen múltiples tipos de impresoras, de todos los precios, de todos los tamaños, de todos los materiales, y obviamente cada una de las tecnologías requiere un nivel de conocimiento, requiere un nivel técnico y muchas veces de asesoramiento, ahora sí, de la parte de ingeniería, que eso sí corresponde completamente con ellos. Entonces, de las más comunes que todos conocemos son estas, que son de deposición de material fundido, que funcionan de la siguiente manera. Tienen un material que normalmente son plásticos, ¿sí? Como el ABS o el PLA, son tipos de plásticos que pasan a través de un tubo hacia un cabezal que lo calienta y después va colocando capa por capa milimétrica hasta obtener el modelo tridimensional. Es un proceso, se le llama manufactura aditiva, pero o prototipado rápido, y muchas personas piensan que porque se llama prototipado rápido, pues lo meto y sale como una hoja de Word que imprimí, pero en realidad obviamente se va a tardar bastante tiempo, dependiendo obviamente del tamaño de lo que quiero imprimir. Un cráneo completo puede tardarse hasta 4 días imprimiendo sin parar la impresora, ¿sí? Un hueso pequeño, pues obviamente me va a llevar horas, ¿ok? Entonces, obviamente es mucho más rápido comparado con las técnicas antiguas que tenías que mandarlo tal vez a una empresa y pues tardaban semanas, tardaban meses en mandarte alguna pieza. Por eso es muy rápido, porque ahora puedo obtener la pieza en cuestión de días, ¿no? Entonces este es, por ejemplo, el ejemplo de un timelapse de una vértebra. Esta es una impresora de tipo delta, pero sigue siendo de deposición de material y pues va poniendo capa por capa hasta que forma el objeto 3D. Pero pues existen otros tipos de impresoras, como pueden ver aquí también la estereolitografía, que funciona con base de resina. Es una resina que un láser la va solidificando capa por capa hasta formar el objeto 3D. Todo es el mismo concepto, capa por capa, voy formando el objeto tridimensional. Por ahí estamos en el laboratorio con una impresora que funciona con una pantalla de luz LED en el fondo, luz ultravioleta, que va solidificando la resina hasta obtener este tipo de modelos, ¿no? Y existen este tipo de impresoras, la PolyJet, por ejemplo, que también es de resina. Esta impresora tiene un costo más o menos de 3,5 millones de pesos y puede hacer este tipo de impresiones en varios materiales, ¿no? Entonces, pues si a alguien le sobran los 3 millones, pues puede pedirla y ponerse imprimir. Entonces, la parte importante también es el estudio de imagen de donde vamos a sacar nuestra impresión. Si tenemos un estudio de imagen que tenga cortes muy gruesos de 5 milímetros o de 3.8, pues no vamos a obtener lo que nosotros queremos.
Una buena impresión se obtiene con cortes de 1.3 hacia abajo, ¿sí? Es decir, tiene que ser de cortes finos, no tiene que ser de cortes gruesos, porque vamos a obtener este tipo de modelos que pues, a nadie le van a gustar ni le van a servir. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de lo que empezamos a realizar en el hospital. Tenemos una paciente de 10 años con una lesión metastásica en columna. En color verde pues estamos viendo la tumoración, la metástasis. Hicimos una impresión en 2 colores. En color gris está el tumor. Imprimimos también la aorta. Los traumatólogos querían hacer una hemivertebrectomía, querían quitar solamente la mitad, pero al ver ya el modelo impreso se daban cuenta pues, que el tumor abarcaba mucho más de la línea media y pues que era prácticamente imposible dejar nada más un pedazo muy pequeño de la vértebra. Y aquí ya está el modelo, decidieron cambiar. Entonces imagínense, cambiaron el plan que tenían con el puro estudio de imagen, simplemente por la curiosidad. ¿Quién sabe qué hubiera sucedido si no hubiera existido la posibilidad de hacer la impresión? Porque muchas veces, si ustedes no me dejarán de mentir, los traumatólogos no van a comentar el estudio, nada más lo ven y ya lo operaron. ¿Quién sabe que hayan tomado la decisión? Entonces, eso lo cambió, ¿no? Ese es un ejemplo de cirugía pediátrica. Van a ver muchos ejemplos, la verdad es que la impresión 3D tiene mucha aplicación, sobre todo en cirugías complejas, ¿sí? Eso es donde cuando baja el cirujano es porque no sabe qué va a hacer en el momento de la cirugía, ¿no? Entonces, este es un paciente pequeñín recién nacido con nesiolastosis, ¿sí? Una hipersecreción del páncreas. Entonces, una hipersecreción de insulina. Entonces, la única manera de hacer un tratamiento curativo, o de las pocas maneras, es una pancreatectomía subtotal. ¿Qué hicimos? Pues hicimos la segmentación manual del pequeño páncreas, de la vía biliar, de la vena porta, y realizamos una impresión. Digitalmente le sustrajimos una porción de la cabeza para que se pudiera ver el conducto colédoco y pudiera el cirujano hacer una resección sin dañarlo, ¿no? Esto es lo que ve él. Obviamente no va a haber colores, no va a haber la señalización de nada. Entonces, obviamente nuestro modelo ayuda mucho al cirujano para darse la idea de hasta dónde puede cortar o no, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a ver un poco de planeamiento quirúrgico y reconstrucción maxilofacial. Es un paciente con un tumor espinocelular que prácticamente había erosionado esta porción anterior y los dientes incisivos inferiores. Lo que se hace tradicionalmente en cirugía maxilofacial, pues tienes un tumor, hay que quitarlo, hay que hacer una resección y después hay que hacer una reconstrucción, que lo ideal es que se haga con el peroné del paciente. Sí, ese es el gol estándar, hacer una reconstrucción con el hueso del peroné. ¿Cómo lo hacen tradicionalmente? Pues hacen mediciones en los estudios de imagen, ahí voy a ver dónde lo voy a cortar, etc. Muchas veces es multidisciplinario, entra primero el otorrino, hace la resección del tumor, después llega el cirujano plástico, hace la reconstrucción con el peroné, y esa reconstrucción que va a hacer con el peroné, ¿cómo la planea? Pues si es buen artista, le va a quedar perfecta, si no es tan buen artista, pues va a buscar más funcional, pero no va a quedar la simetría que queremos, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos un diseño de unas guías. Obviamente todo esto está traspuesto con la tomografía, ahorita les voy a enseñar cómo lo hacemos, corte por corte para ver que coincida cada una de las cosas y que podamos garantizar que el corte que van a hacer es el que acordamos cuando estábamos viendo la tomografía, ¿sí? Entonces de esa manera hacemos estas guías de corte para que puedan hacer el corte exacto. Hacemos una guía para el peroné para que puedan reconstruir tomando en cuenta varios puntos que son importantes, como el malleolo distal y proximal 6 centímetros hacia la diáfisis, para que puedan realmente utilizar el injerto, y hacemos una reconstrucción virtual de cómo se vería ya con el peroné. Hacemos también una valoración vascular, que eso también es muy importante, con una angiotomografía de miembros inferiores. Por ejemplo, ese paciente tenía muchísima ateromatosis del lado derecho. Obviamente este no es candidato para hacer un colgajo libre peroné, pero vean el lado izquierdo, entonces ese es el candidato ideal. Les decimos a los cirujanos plásticos a qué nivel del malleolo están saliendo las arterias perforantes peroneas, que son importantes para realizar un colgajo de piel que va a cubrir el defecto, y obviamente pues sabemos que hay muchísimas variantes que pueden estar en la extremidad inferior. Este es el tipo de colgajo que se utiliza. El injerto es prácticamente la diáfisis del peroné. Todas estas porciones no deben de ser utilizadas,
Y estas arterias perforantes son las que nosotros les decimos en la tomografía a qué nivel están para que las localicen más rápido y puedan hacer una disección microvascular. Aquí estamos viendo un paciente, como ya se le marcó aquí la arteria y están haciendo el dibujo prácticamente de la isla cutánea que van a hacer. Se mandan a imprimir los modelos. ¿Por qué se manda a imprimir el modelo de cómo quedaría? Porque este modelo sirve para darle forma a la placa de titanio que va a unir esos huesos. ¿Qué se hacía antes? Pues yo lo estoy ahí le estoy dando forma, y luego en el mismo quirófano le estoy dando forma a la placa de titanio, y con este modelo pues ya no es necesario, porque yo ya sé cómo va a quedar. Yo le doy la forma antes de operar al paciente, y al momento de la cirugía, aquí ya son unas fotos un poquito fuertes, porque son las cirugías. Vean las guías de corte, ya marcó ahí con el cauterio, ya se hizo la resección, se quitó todo el tumor, toda la invasión que tenía en la base de la lengua. Aquí está puesta la guía de corte del peroné. Estas hendiduras sirven para que entre la sierra de Stryker, que es una sierra plana, y tiene los orificios especiales del mismo tamaño, y se fijan, tienen los ángulos para que pueda quedar las cuñas de tal manera que quede perfecto. El peroné yo no lo puedo cortar y cortarlo acá por fuera como yo quiera. Acuérdense que está pues irrigado aquí por la arteria peronea, pero además tengo que tratar de conservar el periósteo. Entonces solamente le puedo hacer cuñas, y que cuando esas cuñas las quite quede la forma. Entonces realmente es bastante difícil dar una simetría, ¿no? Entonces aquí, antes de cortar la arteria que está irrigando tanto el colgajo como la isla, yo estoy verificando pues que queda ya vi que mi placa que haya preformado quedó perfectamente, aquí ya está colocada, y estamos viendo, aquí ya, vean la barba, es el peroné del paciente, ¿sí? Aquí tenemos otro caso, un pequeñín de 10 años con una meloblastoma en la mandíbula. Ya sabemos que esos tumores, aunque no son malignos, pues tienen un comportamiento muy agresivo, no los pueden dejar, hay que quitarlos. Entonces lo mismo, hacemos el planeamiento de los cortes, se genera la guía de corte va a variar de cada caso, es específica, no le va a quedar a ningún otro paciente ni se puede usar en ninguna otra cirugía. Se hace la guía de corte del peroné, se mandan todos los archivos a imprimir, se esterilizan. Aquí estamos viendo cómo ya se marcó y cómo coincide perfectamente con la guía. Estamos viendo la colocación en el peroné, aquí está la sierra de hecho, y vemos como otra vez, antes siquiera de cortar, yo ya estoy viendo que quedó perfecto, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Yo corto y pues ya subo, me tardo en lo que hago en las guías, y luego no queda, pues déjame le raspo tantito, y estoy perdiendo tiempo de ese colgajo que le quité la irrigación para colocarlo. Entonces cuando ya queda de manera perfecta al inicio, pues ya quité mucho tiempo de isquemia en ese colgajo, ¿no? Entonces ahí estamos viendo cómo ya lo colocaron, cómo ya está la isla cutánea, y aquí estamos viendo el antes y después. Obviamente como tiene la isla cutánea hay un poquito de redundancia ahí de la piel, pero pues el niño ya no tiene la mitad de la mandíbula, pero pues no parece que no la tenga. Un caso más de reconstrucción maxilofacial, una paciente con una malformación arteriovenosa que involucraba el canal mandibular inferior. Vean cómo lo expandía, la arteria alveolar inferior estaba completamente formando parte de la malformación. Aquí estamos viendo una reconstrucción. Acuérdense que esto a nuestros colegas les encanta, la parte tridimensional, ver, ellos, aunque les cuesta aceptarlo, no saben ver estudios de imagen seccional. Los expertos somos nosotros. Entonces, lo que se hizo en este caso, primero, y eso es parte también, y porque el radiólogo debe involucrarse, es, oye, pero ¿a poco lo vas a operar así de entrada? Pues hay que hacer una embolización, ¿no? Para que no te esté sangrando en el transoperatorio. Entonces lo que se hizo fue primero hacer la embolización, vean cómo está la malformación, con muchísimas afluentes, y ya después de la embolización, pues ya bajamos suficientemente la cantidad de arterias que puedan sangrar durante el procedimiento. Entonces aquí estamos viendo, de hecho este es el software 3D Slicer, estamos viendo cómo podemos nosotros comparar la tomografía con lo que estamos haciendo de reconstrucción, corte por corte, podemos ver que coincida, aunque podamos utilizar herramientas que nos hagan rápido la segmentación, siempre es importante dejarlo más, lo que realmente es valioso clínicamente. No voy a imprimirles todo el cráneo o a la lengua, o cosas que no van a utilizar, ¿sí? Entonces por eso también es muy importante la valoración radiológica. Y vean aquí, por ejemplo, cómo el doctor Montemayor está haciendo el planeamiento ya con la mandíbula. Ya no le interesa ver el TAC.
Ya no me está pidiendo, ponme un axial, ponme un coronal, ponme un sagittal. No, esta es la mandíbula del paciente. ¿Qué le vas a hacer? Ah, pues mira, lo voy a agarrar aquí, le voy a cortar por aquí. Entonces necesito que me hagas una guía de aquí a aquí, porque quiero hacer esto, o sabes, puedo utilizar este aditamento, etc. Otra vez, se hace el diseño de las guías, se hace el diseño de la guía del peroné, todo se manda a esterilizar. Ahí está el transoperatorio, ahí ya está colocado el colgajo con la placa, ahí está el antes y después, aquí está la paciente un año después ya de la cirugía. Todos los resultados de estas intervenciones fueron fruto de este trabajo de investigación que acabamos de publicar recientemente a principios de este año. Y vean cómo, cuando comparamos, este es el grupo de cirugía tradicional y este es el grupo de cirugía con planeamiento quirúrgico y guías de corte. Entonces vean en el tiempo quirúrgico cómo es mucho menor el tiempo de cirugía con las guías de corte. Le bajamos entre un 40 y un 60% del tiempo, de 12 horas y media a 14 horas que se tardaban, ahora nos tardábamos alrededor de 6 horas, 8 horas, obviamente va a depender de... Hace un año tuve la oportunidad de iniciar una empresa, ¿sí? Una empresa que nos dedicamos al diseño y fabricación de implantes de cráneo. Entonces vamos a ver un poquito de esta empresa. La empresa se llama Insider. ¿Y qué es? Pues es un implante de cráneo fabricado con un material, otra vez es lo mismo. ¿Les parece familiar este carrete? Nada más que la diferencia es que este carrete ya no es de plástico ABS o de PLA, es un material que se llama PIC, que tiene todos los certificados y es precisamente producido por una empresa alemana que se llama Evonik, y en 2020 lanzaron este tipo de material para poder ser utilizado en aplicaciones médicas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos la tomografía del paciente, hacemos la segmentación del cráneo, se hace un diseño a la medida del implante, se imprime el modelo con el defecto y un implante en otro material para que el neurocirujano lo pueda tomar, lo pueda colocar y diga, ¿sabes qué? Quiero que pongas acá una cejilla o esta parte no la quiero cubrir, etc. Después se hace, ahora sí, ya la fabricación del implante, como lo estamos viendo, se hace un postproceso de pulido, de lavado ultrasónico, de calentamiento, y después pues se empaca y se manda al hospital para ser colocado. Los beneficios de este implante es obviamente también disminuir el tiempo porque se adapta perfectamente. El paciente no va a percibir los cambios de temperatura. Las mallas de titanio, aparte de que ellos le tienen que dar forma y no queda perfecta, transmiten el frío y el calor, entonces el paciente lo siente. Es más resistente obviamente que una malla de titanio, restaura de manera perfecta la simetría. Hay prácticamente tasas nulas de rechazo a este material. Este es el mismo material que se utiliza en las cajas intersomáticas que ponen los cirujanos de columna. No tiene efectos sistémicos, el titanio puede llegar a presentar efectos sistémicos y se puede seguir fácilmente con estudios de imagen porque no causa artefacto de atenuación como el titanio. Entonces, paciente que se le coloca un implante, pues normalmente se toma un tag de control y con esto lo podemos ver perfectamente. Entonces por ahí tenemos una imagen de un transoperatorio de uno de los pacientes. Podemos hacer también guías de corte. Por ejemplo, este es un paciente que tenía una osificación secundaria y después del traumatismo todo ese hueso no era apto para quedarse. Se le hizo una guía de corte para que el neurocirujano quitara de manera perfecta y que el implante quedara exacto, ¿no? Y podemos hacer prácticamente lo que el neurocirujano quiera. Si quiere un patrón específico, si lo quiere todo sólido, como el ejemplo 3, un neurocirujano nos dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que esté completamente sólido, nada más déjame dos orificios en el centro para fijar ahí la dura madre. Perfecto, no hay ningún problema, lo podemos hacer. De hecho, ese es el implante ya colocado en el paciente. Vean el antes y el después. El paciente por ahí tenía un higroma, fíjense cómo se veía muy abombado, y luego ya el después, pues obviamente restaurada su simetría del cráneo. Esta es otra paciente, también con hemicraniectomía, y pues vean cómo pues, prácticamente no parece que tuvo nada nunca. Entonces, ¿cuáles son las desventajas de la impresión 3D? Las ventajas, pues es el planeamiento, requiere pues, tiempo prolongado, en promedio 7 días, estoy hablando del maxilofacial, o sea, durando bastante tiempo, aumenta obviamente los costos de la cirugía. Tienes que tener capacitación extra en estas tecnologías, manufactura aditiva, tener por ahí también apoyo del equipo de ingeniería. Requiere de la organización multidisciplinaria, que eso yo creo que es lo más difícil, organizar a todo el equipo quirúrgico, al otorrino,
vas a cortar de aquí a aquí, el plástico, qué peroné vas a usar, etc. Eso yo creo que es las cosas más difíciles. Mover el software y la impresora es más rápido. Y el tiempo de impresión, pues sí va a variar dependiendo del número de piezas que hagamos, ¿no? Pero ¿cuáles son las ventajas? Pues reduce el tiempo quirúrgico entre un 40 y 60%, reduce el tiempo de anestesia, reduce el tiempo de isquemia en el colgajo, mejora los resultados estéticos, aumenta la confianza del cirujano, aunque nunca lo va a admitir, y ayuda a la mejor compresión de la enfermedad por el paciente. Y para los residentes que están aquí, así empecé con el laboratorio. Una impresora y mi laptop, ni siquiera era patrocinada por el departamento ni nada. Ahí bajando el software, horas, llegaba temprano, me ponía a moverle al software. Esos son los primeros 3 modelos que imprimimos. Después de eso, más de 100 modelos, más de 50 pacientes. Este es un modelo completo de un esqueleto humano, todo sacado de tomografía. Y bueno, los dejo con esta frase escénica que dice: no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Eso es todo, muchas gracias.